Buenos días, alumnos de quinta y secundaria. Bienvenidos a esta clase de educación religiosa, ¿sí? El día de hoy vamos a desarrollar el tema muy relacionado a nuestra realidad, a la realidad que vivimos en la actualidad, que es cuando hablamos precisamente de la iglesia y los desafíos de la posmodernidad. Yo desde clases anteriores le venía diciendo que la iglesia tiene nuevos retos, de acuerdo a cómo ¿cómo se llama? De acuerdo a cómo la sociedad va avanzando, de acuerdo a cómo nuestra realidad va cambiando, se va enfrentando a distintos retos, a distintas dificultades, y para lo cual la iglesia tiene que adaptarse, pero manteniendo precisamente esa estructura inicial. Yo se los decía como una virtud de la iglesia. Es la única institución que mantiene su estructura inicial, su forma de gobierno y todo, desde su inicio. Ya toda la sociedad en el mundo ha cambiado, pero la iglesia aún mantiene precisamente ello. ¿Por qué? Porque hay una tradición de fe que lo respalda. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estos desafíos de la posmodernidad, hablamos sobre todo de esta parte de, de, de la sociedad que va secularizándose, que va dejando el lado religioso y va sobre todo poniendo al hombre como el propio artífice de su propia realidad, ¿no? Ahora, hay un cuento que te pongo bien bonito, que es el cuento del barbero. Solo te lo voy a resumir para que tú puedas leerlo con determinada calma y puedas ver un poco el mensaje que te transmite, ¿no? Se trata de un hombre que está en una barbería o una peluquería, se podría decir, pero que no solamente es cabello, sino que es barba, ¿no? Y empieza a cuidar, empieza a hacerse su tratamiento y todo, y el barbero precisamente le habla y le toca un tema de Dios, ¿no? Este hombre era creyente y le dice, Dios no existe porque mira, porque existe tantos estos, tal prejuicio, tanto sufrimiento, todo, y por ende Dios no existe, tanta maldad existe en el mundo, Dios, entonces por ende no existe. Este hombre para evitar conflictos mientras se corta el cabello no dice nada, pero cuando sale a la barbería ve un mendigo de estos, todo barbón, todo peluque, todo pelo largo, eso, ¿no? Entonces regresa y dice, los peluqueros tampoco existen, ¿no? Los barberos tampoco existen. Como que no, si aquí me ve, dice el barbero, aquí estoy yo, que no sé qué. Entonces dice, ¿ve ese señor de allá? De señalar al mendigo. Si hubiese un barbero de verdad, realmente no hubiera personas así. ¿Y qué dice el barbero? Ah, es que ese hombre no ha venido, pues no viene a buscarme, ¿cómo voy a ir yo, no? Si él no viene a buscarme, ¿cómo voy a precisamente yo encargarme de eso? Entonces, el hombre le dice lo mismo. Lo mismo pasa con Dios. Si el ser humano no va a Él, Dios para eso te dio el libre albedrío, para decidir si te acercas a Él o te alejas. ¿Sí? Entonces, en base a eso tengo algunas preguntas, ¿ya? Para que puedas desarrollar y puedas precisamente, ¿cómo se llama? Eh, Demostrar un poco lo entendido y el mensaje que nos transmite, ¿ya? Ahora, vayamos viendo un poco sobre lo que es esta posmodernidad. Recuerda que principalmente hablamos de que las culturas van cambiando y van dejando su estatus inicial a una nueva forma de vivir, que ahora hay nuevos movimientos, la igualdad de género, etcétera, 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 que por un lado es un avance para la humanidad, pero lamentablemente este avance a veces lo asociamos con él alejarnos del lado religioso, ¿no? Como si el lado religioso humano fuese algo que podamos descuidar simplemente y nosotros sabemos que no debería ser así. Si bien es cierto, la sociedad debe seguir avanzando, pero también debe aprender a no descuidar el lado interior, el lado religioso de todo ser humano, ¿ya? Y te pongo ahí algunas características, ¿sí? Algunas características de la realidad que vivimos ahora, ¿no? Respecto al individuo, la búsqueda del inmediato, la pérdida de la personalidad individual, se rinde culto al cuerpo, a liberación, a mostrarse, a la perfección, etcétera, las operaciones, todo, que hasta un lado para sentirte bien está en lo adecuado, pero de ahí a pasar y centrarse en eso, ya es un poco ir a un lado extremo, ¿no? Eh, entonces, frente a eso, los desafíos de esta posmodernidad, sobre todo, son grandes, porque la iglesia no solo tiene que ir
ya no es una evangelización como antes en donde yo te predico la palabra de Dios y tú crees, sino es que la iglesia tiene que ir con realidades distintas, tiene que basarse con herramientas distintas. La filosofía también que plasma la iglesia tiene que ser distinta porque hay filosofías precisamente en contra, no solo que te alejan de la iglesia, sino que te llevan en contra de ella. Entonces uno también tiene que ir sabiendo discernir. Hay documentos que te ayudan a eso, para aquellos que les gustan leer, obviamente. El Caritas in Veritate o el la Fides Ratio, ¿no? Son documentos que un poco te van plasmando y te pongo dos textitos ahí de ellos. Todo el documento no es eso, el documento es un librito, pero te pongo una parte para que tú también puedas ir nutriéndote y viendo un poco lo que te plasma. Recuerda que estos documentos son sacados por los papas de por el papa que está en ese entonces, ¿no? Ahora, ¿cuáles son precisamente estos movimientos, aquellas cosas que nos van alejando? Por ejemplo, el movimiento del ateísmo, ¿no? Que surgió ya por unos siglos atrás, y obviamente el ateísmo te niega y te rechaza rotundamente lo que es Dios, ¿no? A través del materialismo práctico, a través de solo importa el saciar nuestras necesidades, nuestras ambiciones, etcétera, 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 te va dejando de lado la imagen de Dios. De igual manera, la globalización, ¿no? Esta teoría trata de interpretar sobre todo en la actualidad todo lo que es la relación que va habiendo entre las distintas sociedades, ¿no? Más aún ahora con el Internet, con todo esto, casi toda la cultura, toda la sociedad se va globalizando, se va haciendo un solo y por lo tanto distintas formas de pensamiento van cambiando y entre ellos la famosa secularización, que es el alejarse de la iglesia. ¿Ya? Que es el alejarse, que el dejar de lado el aspecto religioso del humano para centrarse en lo físico, en la forma, en los sentidos, en lo que es lo propio de la sociedad, dejando de lado el factor religioso. También tenemos el secularismo, es lo que te decía, ¿no? Un poco, ¿cómo se llama? Un poco que te saca precisamente de este factor, ¿no? De este pensamiento, de este acercamiento a Dios, buscando precisamente a un movimiento que va en contra de la evangelización, ¿no? Dispone de medios, de programas, no se pone sobre todo a lo que es la evangelización del evangelio, perdón, a la evangelización, afirma un poco la libertad de la religión, o sea, el que quiere creer, que cree, el que no, no, pero indistintamente, sobre todo va haciendo que la sociedad pierde ese sentido, pierde ese sentir, pierde ese interés en lo que es el lado religioso. No solo en la iglesia, sino en forma general. ¿Ya? También tenemos a la New Age o la nueva era, una ideología, una espiritualidad que van con conjuntos de, sobre todo psicológicos, terapéuticos, de alimentación, de bienestar psíquico, físico. Entonces va dejando un poco el lado del sentido religioso por el lado más científico, más especializado, un poco basado en lo que vendría a ser, ¿cómo se llama? No tanto los aspectos religiosos, no solo católicos, sino de distintas religiones, sino un poco por el lado más que todo de que las distintas situaciones de la vida se pueden arreglar con lo que vendría a ser los distintos aspectos como la medicina, lo psicológico, lo psiquiátrico, lo psíquico. Entonces, también va cambiando y va yendo, va poniendo más obstáculos para lo que vendría a ser una evangelización. De igual manera tenemos el relativismo, tenemos el neoliberalismo, que también son movimientos que van en eso, ¿no? Relativismo lo tenemos de siglos anteriores, ¿no? Incluso con la época de los primeros filósofos griegos, de los sofistas, ¿no? Un poco van dejando, viéndose en lo que es verdadero, lo que es falso, pero tratando de dejar de lado todo el sentido religioso, ¿no? Todo el sentido de fe, todo este sentido misterioso de la religión, para centrarse en lo que los sentidos te pueden dar, en lo relativo, lo que se vive en el momento, lo que no. Igual el neoliberalismo, precisamente, sobre todo se basa en una ideología económica, ¿no? El famoso capitalismo, ¿no? Una ideología precisamente que engloba una economía global, está entrelazado igual con lo que vendría a ser lo primero que te mostraba, que vendría a ser la globalización y todo, pero uno tiene que poco a poco aprender a distinguir, ¿ya? Ahora, todos estos movimientos, yo te lo estoy tratando de resumir para no pasarme el tiempo, ¿sí? Pero igual, es para que tú puedas leer adecuadamente, lee el documento, nútrete. Si bien es cierto, a veces a ustedes no les gusta buscar información, si es que buscas información respecto a ello, excelente. Y si es que no, al menos nútrete del poco contenido que te puede expresar en esta ficha, ¿no? ¿Qué actividades tienes que hacer? Puedes extraer un poco de los documentos citados, la enseñanza de los dos documentos de la iglesia,
escribe precisamente las principales características de las corrientes filosóficas contemporáneas, lo que te acabo de escribir hace un rato, ¿no? Y elabora un pequeño mapa conceptual con ellas. Investiga también cómo se manifiestan las corrientes ideológicas contemporáneas en la actualidad, ¿ya? Y responde qué piensa sobre la New Age, por ejemplo, es una corriente ideológica, ¿no? Precisamente que las influencias que tiene en la actualidad, ¿ya? Muy bien, muchachos, eso sería todo. Entonces nos estamos viendo en la siguiente clase. Cuídense y hasta una próxima oportunidad.